Buenos días, mis amados. Dios los bendiga. Estamos de vuelta acá en el canal. Les pido perdón. Hace días que no había subido devocionales, pero para la gloria de nuestro Padre Celestial estamos acá de regreso y con una palabra fresca, una palabra que nos mantendrá percibidos para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Amén. Dice las Escrituras: aquel que tenga oído, que escuche las palabras del Espíritu, que escuche las palabras de Dios. Mateo 24, del 4 al 6. La palabra dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Si leemos este versículo al revés, quiero que me sigas cuando dice en el 6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Ayer, mientras miraba las noticias, empecé a ver que hay situaciones en el mundo en estos tiempos que cada vez los rumores de guerra y de conflicto entre naciones son más palpables, cada vez la situación está más tensa. Hay naciones, hay países que antes era imposible creer que harían una alianza y hoy en estos tiempos se están juntando. ¿Pero para qué? Para contrarrestar a otras, para contraatacar a otras naciones. Y así los rumores de guerra y situaciones tensas son cada vez más visibles. Dice en el 5 que vendrán muchos engañando, vendrán muchos haciéndose pasar por el Cristo, diciendo que son profetas, diciendo que son palabras de Dios. Vendrán muchas falsas doctrinas, porque en estos tiempos de guerra el enemigo se levantará con el engaño, con falsas doctrinas, falsos profetas. Pero Jesús le dice: mirad que nadie os engañe. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Me encanta este final porque aquel que sigue al gran pastor, él asegura que nadie lo arrebatará de sus manos. Qué protección divina vivimos en estos tiempos. Amén. Pero son aquellos que escuchan su voz, son aquellos que siguen su voz. No es cualquiera. ¿Y cómo tú puedes discernir entre la voz de un falso profeta, entre la voz parecida a la de Cristo, a la voz real de nuestro Señor? ¿Cómo? Pasando tiempo con Él, escuchando cada vez más su voz. Así llegarán a decir, como dijeron a los profetas, que los conocían porque hablaban igual que Jesús. Los apóstoles decían a los apóstoles que hablaban igual que Jesús porque siempre estaban con Jesús. Hace poco escuché que las madres, miren lo bello de nuestro Señor, que las madres cuando están embarazadas y ya el niño lleva tiempo creado, dice que es bueno que le hablen constantemente para que ellos desde ahí escuchan su voz y la reconocen. Porque vendrá el día que esas madres dan a luz
y sus bebés comienzan a llorar. ¿Por qué? Por los cambios de ambiente, los ruidos que son expuestos al nacer. ¿Y qué hacen? Los médicos lo acercan a su madre para que su voz le dé calma. Su voz que ya ellos conocen desde que estaban en el vientre de su madre. La voz de aquella que los alimentó, que los protegió, que los guardó, que le dio descanso. Al escuchar su voz, ellos sienten paz. Así somos nosotros cuando escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial. Es esa voz que nos da calma en el medio de tantas noticias, en el medio de tanta situación, en el medio de tanta oscuridad. La voz de nuestro Padre Celestial, aquel que nos alimenta, aquel que nos protege, aquel que nos cuida, aquel que no nos deja solo, aquel que siempre está con nosotros. No importa la situación que estemos viviendo, Él siempre está a tu lado. Y cuando escuchamos su voz, llega esa paz, llega esa tranquilidad, que no hacemos nada más que vivir a su regazo. Por eso, hermano, no dejes que te engañen. No hay mejor palabra que la de aquel que la creó. No hay mejor palabra que aquella que se te va a ser revelada cuando estás en su presencia. Por eso hoy, hermano, Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido edificación para ti como lo ha sido para mí. Y recuerda, estate apercibido a estos tiempos. Que nada te haga distraerte de estar cerca de tu pastor. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones.